Hoy vamos a desarrollar sobre el cuestionario como instrumento de investigación. Estuvimos ya vez pasada, en clase anterior, repasando cuáles son los instrumentos de investigación y encontramos que son la encuesta, la observación y la entrevista. Dentro de la encuesta, lo que tenemos, lo que es el cuestionario y también las entrevistas. ¿Qué es el cuestionario? Es una serie de preguntas, normalmente de varios tipos, preparados sistemática y cuidadosamente sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación y que pueden ser aplicados en formas variadas, entre las que se destacan su administración a grupos o su envío por correo. Dijimos, ya hemos hablado, que una de las ventajas del cuestionario es que se le puede aplicar a mucha gente en una sola vez. Esa es una de las grandes ventajas. El costo es menor, se puede enviar por correo, ahora se puede enviar formulario por internet y todo eso, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que es el cuestionario? Un conjunto de preguntas. Tienen que ser preguntas fáciles, claras y sencillas para que la persona que participa pueda comprender qué es lo que se pregunta. ¿Y cómo van a ser estas preguntas? Estas preguntas tienen que ser en congruencia con el objetivo específico. Vamos a suponer que yo quiera investigar, por ejemplo, por qué en uno de mis objetivos específicos voy a poner determinar los motivos que llevan a los jóvenes a estudiar medicina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, yo en el marco metodológico, en el marco teórico, voy a estar desarrollando esos motivos. Y entre esos motivos, seguro que yo voy a encontrar los motivos familiares, ¿verdad? Que tienen familiares, bueno, los motivos familiares, también hay motivos culturales y otros motivos, ¿verdad? Entonces, en mi pregunta, yo puedo preguntar, para que sea motivo familiar, ¿verdad? Yo puedo preguntar, ¿tiene familiares que son médicos? ¿Verdad? O puedo preguntar, eh, ¿tus padres influenciaron en ti para seguir la carrera de medicina? O así, montones de preguntas que tienen que estar en relación con el objetivo. Eso es lo que digo. Así como siempre les dije desde que empezamos metodología, tenemos que hablar de un solo tema, irnos en una sola dirección. Entonces, cuando vamos a elaborar este cuestionario, lo que se hace antes del cuestionario es el cuadro de operacionalización de variables. Entonces, ese cuadro de operacionalización me va a ayudar a mí a que yo pueda seguir una misma dirección para elaborar las preguntas que tiene que estar en concordancia con el objetivo, con cada objetivo específico. Diferencia entre la entrevista y el cuestionario ya sabemos, ¿verdad? La entrevista se hace en forma oral, conversando, y sin embargo el cuestionario se hace en forma escrita. El cuestionario, también la entrevista se puede hacer por teléfono, se puede hacer por Zoom, ¿verdad? Pero el cuestionario es en forma escrita. Esa es la gran diferencia que existe entre la entrevista y el cuestionario. ¿Para qué se hace el cuestionario? Es obtener de manera sistemática y ordenada información acerca de la población con la que se trabaja sobre las variables objeto de investigación. Fox considera que al utilizar esta técnica, el investigador tiene que considerar dos caminos metodológicos generales. Estar plenamente convencido de que las preguntas se puedan formular con claridad suficiente para que funcionen en la interacción personal que supone el cuestionario y dar todos los pasos posibles para maximizar la probabilidad, de que el sujeto conteste y devuelva las preguntas. Entonces, los datos, vamos a ver después, el cuestionario tiene una finalidad,
y su finalidad es obtener en forma sistemática mucha información. Pero esta sistematización depende de nosotros, depende de nuestro cuadro de operacionalización de variables. Porque si nosotros tenemos bien hecho nuestro cuadro y bien ordenadito, entonces de ahí van a surgir las preguntas para el cuestionario también en forma bien ordenada. Esa es su finalidad, entonces, obtener mucha información de una sola vez, pero toda esa información debe ser en forma ordenada. Vamos a ver que los datos que se pueden obtener con el cuestionario pertenecen a 3 categorías. Hechos, que son datos actuales relativos, dominio personal de los individuos que forman el grupo social estudiado. Por ejemplo, edad, nivel educativo, dominio del ambiente que le rodea, por ejemplo, vivienda, relaciones familiares, de vecindad, de trabajo, dominio de su comportamiento, todo eso. Opiniones a las cuales se suman los niveles de información de expectación, todo lo que uno podría llamar datos subjetivos. Actitudes y motivaciones, sentimientos y todo lo que empuja a la acción, al comportamiento y está a la base de las opiniones. Cogniciones, es decir, índices de nivel de conocimiento de los diversos temas estudiados. Revela el grado de confianza a conceder a las opiniones sobre juicios subjetivos. Entonces, la finalidad del cuestionario es obtener mucha información, ya sea en forma bien ordenada, acerca del objeto de estudio. Y estas informaciones pueden ser de hechos, de opiniones, de actitudes y también de conocimiento. Tipos de preguntas a utilizar en el cuestionario. Sabemos que están las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Las preguntas cerradas son aquellas preguntas que nos dan luego la respuesta ya y nosotros solamente tenemos que marcar. Pero existen varias, no solamente preguntas cerradas serían sí y no. También hay otras preguntas cerradas, por ejemplo, que utilizan la escala de Likert, que es bueno, muy bueno, de acuerdo, en desacuerdo. También acá tenemos otros ejemplos. ¿Tiene en su domicilio acceso a internet? Y se marca sí o no, ¿verdad? Y después otra pregunta. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad donde vive? Y me da una opción de menos de 2.000, de 2.001 a 5.000 y de 5.001 a 10.000. Y me da otra opción donde hay más habitantes. Entonces, son preguntas cerradas porque ya nos pone la respuesta debajo de las preguntas y nosotros solamente tenemos que marcar. Por eso son preguntas cerradas, no nos deja escribir nada. Y las preguntas abiertas no ofrecen ninguna categoría, no ofrecen ninguna opción para elegir. Solo contienen preguntas y nosotros tenemos que responder. Por ejemplo, ¿qué le parecen las unidades didácticas de investigación que tiene en sus manos? Y cada uno va a ir opinando. Preguntas de hecho y opinión. Según la naturaleza del contenido de las preguntas, pueden ser de hecho, de opinión, de identificación, de acción, de información, de intención, de aspiraciones, de expectativas ante el futuro, de motivaciones, creencias y actitudes. Según la realidad que intentan descubrir las preguntas, pueden clasificarse en preguntas sobre hechos y preguntas sobre opiniones. Ejemplo, ¿cuántas veces a la semana consulta en su casa el material didáctico que le han entregado en el curso? Y ahí responde. Distingue las preguntas de identificación, que son aquellas que se refieren a las características básicas de las unidades de observación, conocidas en el ámbito sajón como background. Son fundamentales porque suelen constituir las variables independientes principales en una investigación experimental. En el caso de las personas serían edad, sexo, estado civil, región de nacimiento y de residencia, profesión, estudios, ingreso, religión,
filiación política, número de hijos, etc. Las preguntas de opinión son las de opinión y estas a su vez se concretan en una amplia gama. Preguntas para descubrir las creencias, las preferencias y las estimaciones. Estas preguntas son muy frecuentes en las investigaciones sociológicas de los medios de comunicación y las casas comerciales con objeto de consultar los gustos del público para observar el grado de aceptación de sus productos y reorientarlos de acuerdo con la demanda de la audiencia. También ahora se utiliza mucho esta pregunta en la política. Ahora que nosotros estamos acá como cerca de las elecciones, entonces se utiliza mucho este tipo de preguntas. Preguntas directas e indirectas. Según su finalidad, se puede hablar de preguntas directas e indirectas. En los ítems de hecho y en los de opinión hay que tener en cuenta la posible negativa del sujeto a su deseo de formar su propia imagen y hacerla coincidir con las expectativas del evaluador de un programa, o simplemente trate de ocultar una realidad que no desea dar a conocer. Una misma encuesta sobre estos temas económicos puede concluir resultados diferentes si se piensa que hay motivaciones relacionadas con los impuestos o se refieren a una situación de catástrofe. Por ejemplo, donde se encuentra el individuo pueda recibir beneficios. Según su función, el cuestionario se clasifica en preguntas sustantivas, preguntas de filtro, preguntas de control, de consistencia, preguntas de introducción o rompehielo, preguntas de alivio, preguntas amortiguadores y las baterías de preguntas. ¿Cómo vamos a construir el cuestionario? Los 5 puntos claves en el diseño de cuestionarios de investigación. Vamos a estudiar los 5 puntos claves y vamos a ver que primero, sí o sí, en una conclusión vamos a llegar que sí o sí tenemos que tener el cuadro de operacionalización de variables. La secuencia que suele seguirse al elaborar un cuestionario es la siguiente. Determinar con precisión qué tipo de información necesitamos. ¿Y cómo nosotros vamos a saber qué tipo de información necesitamos? Y vamos a encontrar en los objetivos específicos y en el objetivo general. Seleccionar los aspectos más relevantes para obtenerla. Decidir la modalidad del cuestionario más adecuada. Tenemos los objetivos, bueno, tengo mi título de investigación, mi objetivo general y mis objetivos específicos. Ahí yo ya sé bien qué tipo de información necesito recolectar. Y ahora voy a ver cuáles son los aspectos más importantes, otra vez entre esos objetivos, y ahí voy a determinar si yo voy a lograr responder esos objetivos específicos con el cuestionario. Y en una investigación no solamente se puede utilizar un tipo de instrumento, ¿verdad? Yo puedo utilizar para mi objetivo específico número 1, yo voy a poder usar un cuestionario, para mi objetivo número 2 puedo usar una observación y para mi objetivo número 3 puedo usar una entrevista. Entonces, se puede utilizar varios instrumentos y eso es decidir la modalidad del cuestionario más adecuado. Cuando yo decidí utilizar en toda mi investigación un solo instrumento que es el cuestionario, entonces yo voy a decidir qué tipo de cuestionario voy a usar. ¿Está bien? Efectuar la primera redacción, ya sabemos que nunca dejar de lado el cuadro de operacionalización y elaborar el primer cuestionario. Tenemos hecho el cuestionario, voy a volver a leer, me parece a mí que está todo bien mi cuestionario. ¿Qué voy a hacer? Voy a someter a crítica por algunos expertos. Si yo soy estudiante de medicina y conozco un médico que es investigador y que también es experto, yo le puedo pedir a través de una nota que me corrija mi instrumento.
Si no consigo un médico que es investigador, entonces, ¿qué hago? Yo solicito al médico que es experto en el tema que yo estoy investigando. Vamos a suponer que yo esté investigando algo sobre, ¿qué puede ser? Sobre cáncer. Entonces voy a buscar un médico que no es investigador, pero que sí es experto en cáncer, ¿verdad? Entonces yo les solicito a él o le someto a él mi instrumento para que me corrija. Y luego de eso consulto con el investigador para ver algunas cositas que es de la parte metodológica, la parte del contenido, entonces me va a dar el médico que es experto. Poner la prueba con un grupo experimental, creo que ya hablamos también de eso, que es la prueba piloto. Tenemos como muestra 105 docentes, entonces yo elijo 10 a 12 docentes de esa muestra de 100 personas y les aplico a ellos el cuestionario. También ayuda bastante eso porque ya más o menos vamos a tener una idea general si los participantes van a entender las preguntas, si comprenden las directivas, todo eso, si no hay ningún problema. Si hay algún problema, si no entienden una palabra, tengo que cambiar por otra palabra más clara, que sea más clara, más sencilla. Si no entienden la dirección, dónde tiene que marcar y todo eso, entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo reelaborar o puedo reestablecer todo lo que hay que corregir, corrijo. Y ahí ya va a estar ok mi cuestionario. Las fases. Sierra Bravo sintetiza estas fases: formulación de hipótesis, determinación de variables a observar con sus dimensiones e indicadores, y planificación del contenido del cuestionario. Según Sierra Bravo, son solamente 3 fases, pero en estas 3 fases él ya introdujo todo. Determinación de variables, tenemos que saber qué es lo que vamos a medir, sus dimensiones, ya vemos ya los 3 títulos principales del marco teórico, y los indicadores que tenemos que sacar de las dimensiones, y luego planificar el cuestionario. Formulación de objetivos. La formulación de hipótesis solo tiene razón de ser en los cuestionarios de recogida de datos para la investigación experimental. O sea que la hipótesis, pues, según Hernández Sampieri, las investigaciones descriptivas no llevan hipótesis. Solamente se utiliza la hipótesis en las investigaciones experimentales. O sea, cuando yo voy a hacer, por ejemplo, un estudio de casos, ¿verdad? Y yo voy a experimentar. Generalmente no es que en personas no se recomienda la investigación experimental. Así que generalmente usan este tipo de investigación los agrónomos y eso. Determinación de las dimensiones variables e indicadores. En cualquier trabajo de investigación es necesario hacer operativas las variables sobre las que vamos a recabar información. Cuando trabajamos con variables en un proceso de investigación descriptiva o de evaluación, solemos operativizarla en dimensiones. Variables e indicadores de esta variable. Esto les voy a explicar con un cuadro enseguida. Planificación del contenido del cuestionario. Sabemos que tenemos que especificar qué tipo de preguntas, lo que vamos a utilizar, si son cerradas, categorizadas. Las categorías en su caso que más convengan a cada pregunta y a los objetivos que se persiguen en ella, y la determinación del número de preguntas. Se recomienda más de 30 preguntas, no. Se recomienda, si es posible, 9 preguntas por cada dimensión. O sea que nosotros tenemos el objetivo 1 o la dimensión 1. En esa dimensión 1 tenemos 3 variables. Y por esas 3 variables vamos a elaborar 3 indicadores, o sea, 3 ítems. Y solamente se recomienda 9 preguntas por cada dimensión. Estaría 27 preguntas. Y hasta se admite, ¿verdad?
hasta 30 preguntas en un cuestionario. Los puntos claves en el diseño de cuestionarios. Primero, la revisión bibliográfica. Tenemos que conocer muy bien qué es lo que vamos a investigar. Lo que se quiere medir, la muestra, la calidad de ítem y la validación. Acá nosotros tenemos, por ejemplo, una investigación que estamos haciendo y vamos a ver los artículos científicos, qué terminología y el proceso, la estructura de los cuestionarios, la forma de análisis, los datos. Todo eso nosotros vamos a ver ya en la revisión bibliográfica. Ya vamos a encontrar los modelos de cuestionario, modelos de otros instrumentos que se utilizan, ya vamos a ir viendo en la revisión bibliográfica. Tenemos acá un ejemplo, yo voy a hacer un trabajo, ¿verdad? Voy a hacer un trabajo y estoy haciendo una revisión bibliográfica y estoy leyendo acá que me dice qué tipo de materiales va a utilizar. Y me dice un cuestionario estructurado basado en la revisión bibliográfica y la pirámide nutricional de la OMS. Consta de 2 partes, la primera referida a datos generales del estudiante y la segunda corresponde a la pregunta de conocimiento sobre alimentación saludable. Este instrumento fue elaborado y validado por los investigadores. Para evaluar la confiabilidad se calculó con el coeficiente de Kuder-Richardson, obteniendo un valor de 80,7%, puntaje aceptable para su aplicación. Entonces, yo leí, ¿verdad?, una investigación, un artículo científico referente a mi tema de investigación. Y ahí ya me cuenta qué instrumento utilizó. ¿Me entienden? Entonces, esos materiales bibliográficos me ayudan a que yo pueda ver el antecedente de mi investigación, para que yo pueda ver qué tipo de instrumento utilizó, qué tipo de unidad de medida para medir y todo eso. Acá la evaluación fue de 16 preguntas con un valor de 2 puntos de respuesta correcta, clasificando el nivel de conocimientos. Menos de 17 va a ser bajo, ahí hizo su escala. Menos de 17 corresponde a bajo, de 17 a 25 a medio y de 25 mayor a 25 alto. Y la recolección de datos fue realizada por los investigadores, quienes aplicaron el cuestionario autoadministrado en forma presencial a los estudiantes en las horas libres en un tiempo promedio de 10 minutos. El análisis estadístico de la información se procesó en el programa SPSS versión 22. Para evaluar la dependencia entre conocimiento y especialidad se aplicó la prueba de chi cuadrado. Se dan cuenta que yo tengo un determinado tema, yo busco sus antecedentes y ya veo todo, qué instrumento utilizó, cómo se hizo la recolección de datos, cómo hizo su escala, todo eso ya se ve como antecedente. Entonces, yo lo primero que tengo que hacer es revisar los antecedentes de la investigación para poder tener una idea cómo voy a hacer mi cuestionario, cómo voy a hacer mi recolección de datos. La estructura de un cuestionario, creo que ya le mostré vez pasada, que primeramente tenemos que tener la presentación, poner el logo de la universidad porque somos estudiantes y presentarnos, decir que somos alumnos de tal curso, que estamos haciendo esta investigación para. Luego ponemos las instrucciones, si es marcar con una cruz, si es marcar antes del paréntesis o todo eso. Hay que aclarar muy bien eso y explicarle a los que van a participar. Datos personales pueden tener códigos por el código de investigación, por la ética de investigación. Tenemos que tratar de ponerle un código o poner nomás que es anonimato, porque no tenemos que evidenciar quiénes son los que participaron de la investigación. Y poner edad y género, todo eso. Y luego ya va el contenido, o sea, todas las preguntas que vamos a poner. Y esa escala solamente nosotros tenemos que manejar, no manejan ellos. Solamente ellos completan ese cuestionario y ya está.
También tenemos que ver qué es lo que se quiere medir y dijimos ya que vamos a ver lo que se quiere medir mirando el objetivo, los objetivos específicos. Bueno. Acá, por ejemplo, una dimensión, acá me dice que yo quiero conocer el desempeño académico de los estudiantes. Esa es la dimensión, el título grande. Eso voy a ver que como indicador me va a dar indicio, señal o medida que permite estudiar o cuantificar qué es lo que a mí me va a ayudar a conocer el desempeño académico de los estudiantes. Tengo que poner en los indicadores. Y luego elaborar la escala para que yo pueda darle un valor al grado o al nivel de desempeño. Tenemos acá un ejemplo. Desempeño académico es el... Dimensión es tiempo de vida universitaria, relación asignaturas aprobadas regulares y comunicación efectiva. Yo de estas tres dimensiones, ¿de dónde yo saqué estas tres dimensiones? Yo seguramente saqué del primer objetivo específico, del segundo objetivo específico y del tercer objetivo específico. Esas son las dimensiones y acá en este espacio, en mi investigación, yo habré desarrollado un poco de lo que es el marco teórico. De esta dimensión yo voy a sacar los indicadores, que diferencia entre año actual y año de ingreso, y el nivel de medición va a ser nominal. Después, relación de asignaturas aprobadas, cantidad de asignaturas aprobadas y regularizadas también es nominal, y comunicación efectiva, expresión oral y escrita, que también es nominal. Este es uno de los ejemplos de cómo se transcurre para elaborar un objetivo, un cuestionario. Tenemos tiempo de vida universitaria, relaciones es la misma cosa, ahí ya le hizo la escala, ¿verdad? Luego, características de la muestra. Tenemos que ver el lenguaje a utilizar, ya sabemos que tiene que ser clara, sencilla, lo más sencillo posible. Predisposición para contestar y forma de administración del cuestionario. La calidad de los ítems. Forma y cantidad de ítems, ya sabemos también que tiene que ser por lo menos en total 9 preguntas por cada dimensión. Y acá ítems en forma de preguntas. ¿Con qué frecuencia lee los artículos científicos? Y las respuestas. Si es un cuestionario con preguntas cerradas, ¿verdad? Ya nos pone todas las respuestas y solamente tenemos que marcar. Ítem en forma de enunciados es así. Atiendan bien. En forma de preguntas es así, se le pone todos los resultados. Y en forma de enunciados, la lectura de artículos científicos contribuye al desarrollo de habilidades investigativas y forman muy de acuerdo, indiferente, desacuerdo, muy desacuerdo. La lectura de artículos científicos no contribuye al desarrollo de habilidades investigativas. Los artículos científicos no son fuentes confiables en investigación. Pero yo no opino lo mismo. Para mí los artículos científicos que vienen en revistas indexadas y que son elaboradas por profesionales, especialmente profesionales médicos, porque estamos en el área de salud, es muy confiable. Cantidad de ítems, ya les dije. Entrevista, el tiempo es 30 a 60 minutos, encuesta es 15 a 20 minutos. Cantidad de ítems, ya les dije, 30 preguntas máximo. Lo recomendable es 9 preguntas por cada dimensión, que serían 27 preguntas. La validación ya sabemos que tiene que hacer, elaboramos y sometemos a la valoración por un experto del tema, ¿verdad? Y después a un experto investigador, luego a prueba piloto y realizamos todas las correcciones. La validez interna ya sabemos que lo hacen expertos, jueces, prueba piloto, coeficientes estadísticos.
Validez de contenido tiene que ser un especialista del área, ¿verdad? La parte de conocimiento. Validez de constructo y de fiabilidad puede hacer el metodólogo. Y validez externa también hacen los expertos metodólogos, que tengan conocimiento de lo que es la investigación, y también hacen los estadísticos. Los profesionales estadísticos también son muy guapos para hacer una validez externa de una investigación. Instrumentos de calidad, datos de calidad, investigación de calidad. Entonces ya sabemos los pasos más importantes, ¿verdad? La revisión bibliográfica para ver nosotros qué modelo utilizan, ¿verdad? Qué tipo de instrumento, qué tipo de escala y cómo hace la recolección de datos. Esto es la revisión, para eso sirve, para que nosotros podamos ver qué es lo que se quiere medir. Vamos a ver con los objetivos, ¿verdad? Específicos. La muestra, que tenemos que identificar bien la muestra y tenemos que hallar a través de una fórmula cuántas personas van a constituir la muestra, ¿verdad? Que no sea mucho ni no sea poco, y ver el porcentaje. La calidad de ítems también, y que esto podemos hacer con nuestra profesora de metodología o como podemos hacer con algún experto metodólogo, ya podemos elaborar, ¿verdad? Y la validación ya sabemos que lo hacen los expertos. Acá tenemos un cuadro de operacionalización de variables. Factores vinculados a la elección de la carrera de enfermería en 2 universidades de Ciudad del Este, 2017. Este es el título de mi investigación. Y mi variable me habla de factores vinculantes. ¿Y qué es lo que son factores vinculantes? Yo tengo que definir qué son mis variables, ¿verdad? Y luego de definir, yo tenía mis objetivos, ¿verdad? Uno de mis objetivos era determinar cuáles son los factores que influyen en la elección de los estudios de la carrera de enfermería. El otro es describir aspectos que influyen en la configuración de la profesión de enfermería. Y el otro es puntualizar la percepción de los alumnos sobre la imagen social de la profesión de enfermería. Les saco ese infinitivo y trato de sustantivar, y al sustantivar esto ya viene a ser las dimensiones. ¿Entienden? Esta dimensión tiene indicadores, 3 indicadores. Voy a hablar de la historia familiar en mi marco teórico. Yo voy a hablar de la historia familiar, voy a hablar del medio social, cultural, y voy a hablar también de la historia escolar. ¿Qué pasa? Yo voy a leer el marco teórico, esta parte donde me hablan de estos 3 indicadores. Y de cada uno de estos indicadores voy a ir elaborando 3 preguntas. En este caso, cuestionario, 3 preguntas. Como ya les dije, decirle que su mamá influyó en su decisión para seguir enfermería, si tiene pariente que es enfermera y todo eso. Vamos a ir haciendo 3 preguntas por cada indicador. Acá tenemos aspectos que influyen en ese marco teórico. Se desarrolló valores femeninos, religiosos y militares. Voy a leer qué dice y de acuerdo a eso voy a ir elaborando 3 preguntas sobre valores femeninos, 3 sobre valores religiosos y 3 sobre valores militares. En la tercera dimensión hablé de percepción de los alumnos. Entonces, ahí se desarrolló y se encontró también se encontró 3 indicadores, y de cada indicador voy a estar leyendo y elaborar 3 preguntas por cada indicador. Esto se llama cuadro de operacionalización de variables y les va a ayudar muchísimo a ustedes para poder elaborar un cuestionario, un instrumento. Ejemplo, acá ya les puse ya. Tu familia demuestra interés en relación a tu futura profesión. Tus padres y o familiares cercanos tienen tu misma profesión. ¿Te parece? Acá se puso solamente 2 preguntas referente a historia familiar. Después ya tenemos, ¿te parece importante el trabajo que realiza el profesional de enfermería? Hay influencia de valores. Esto ya va con los valores, ¿entienden?
Porque si vamos a poner todo el ejemplo es grande la hoja, pero por lo menos para que ustedes tengan idea de lo que es. Por ejemplo, historia familiar, yo voy a hacer el cuestionario, voy a hacer, ¿vives con tus padres? ¿Tu familia demuestra interés? ¿Tus padres y tu familia? Son 3 preguntas que se elaboraron teniendo en cuenta historia familiar. Y así nomás. Ese indicador, de cada indicador tienen que elaborar 3 preguntas. Bueno, esta es la clase de hoy. Espero que lo aprovechen porque yo sé que tienen trabajo.